Ok, muy bien. Yo creo que estamos listos para el segundo tema sobre la Eucaristía. Y Paco va a compartir ahora sobre cómo encontrar a Jesús en la Eucaristía. Muchas gracias, Paco. Con mucho gusto. En esta segunda presentación, yo puse un título, ¿verdad? Jesús nuestro Señor Eucarístico, fuente y cumbre de la vida eclesial. Voy a explicar eso un poco más tarde, más adelante. Pero quiero empezar en esta forma. Qué magnífico es que nosotros los católicos tenemos el regalo de la presencia de Jesús en la Eucaristía. Sabemos que Cristo está ahí con nosotros en la Eucaristía. Entonces, ¿verdad que sí? Este es un regalo tremendo. Al mismo tiempo, es una lástima que existe una falta de aprecio por parte de muchos católicos que no han captado el regalo tan precioso que tienen. El propósito singular de esta charla es ayudarnos a identificar plenamente y con mucho entusiasmo esta realidad de ser un pueblo que celebra la cena del Señor con fe expectante y con mucha alegría. Este tesoro que es Jesús eucarístico es tan precioso que en la iglesia primitiva tenían muchos feligreses que en tiempos de persecución defendían la realidad de la santa presencia de Jesús en la Eucaristía hasta la muerte. Eran tan ciertas de este regalo de Dios. No lo iban a negar nunca. Otra cosa que quiero decir es esto. La Eucaristía para muchas personas es lo que fue el punto clave para su conversión a la Iglesia Católica, más que cualquier otra cosa. Tan pronto que descubrían de que el Señor estaba realmente allí en la Eucaristía, ellos decidieron optar por hacerse católicos. Es muy importante notar eso. Miles de personas. Entonces, voy a empezar en esta presentación por presentar algunos textos bíblicos y después tocar sus asuntos también en instrucción del catecismo de la Iglesia Católica. Este tema es inexhausto. Solo podemos tocar verdades más significativas que nos afianzan en nuestra fe, en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Ahora bien, el primer texto bíblico. Y quiero decirles una cosa más. Voy a tratar de contestar ciertas críticas que se nos hacen muchas veces por parte de los protestantes. Y vamos a ver si lo pueden captar bien. Entonces, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre. El que crea en mí no tendrá nunca sed. Más adelante, en el mismo texto, dice Jesús, yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan de vida que baja del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad
en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben mi sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y le resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come de mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Son palabras bien fuertes, bien claras de Jesucristo acerca de sí mismo. Ahora, vamos a desglosar un poco más este texto, ¿verdad? Porque tiene mucho contenido. Entonces hay comentarios que refutan ideas erróneas de nuestros hermanos separados que suelen confundirnos. Vamos a ver. Primero, Jesús afirma abiertamente que Él es el pan de vida, que satisface el hambre y sed del que cree en Él. Entonces, en esta parte podemos decir que estamos muy bien. Los protestantes dicen que estas palabras de Jesús refieren a la creencia en la persona de Jesús exclusivamente. Nosotros decimos que en este texto sí el Señor está hablando de Él, y puede ser que fe en Él nos da vida eterna, pero esto no es todo lo que dice. Sin embargo, el texto sigue relatando las palabras de Jesús. Jesús empieza diciendo cosas muy sorprendentes a los oídos de los judíos. Jesús hace alusión a la experiencia primero de los judíos atravesando por el desierto y cómo el Señor les proveyó el maná para sostenerlos durante su peregrinación, ¿verdad? De 40 años en el desierto. Pero lo que él dice es que hay algo más que el Señor está proveyendo a su pueblo. Y es no nada más el pan para sostenerse físicamente por un día, sino un pan que da vida eterna. Es mucho más, es muy superior a la primera provisión, porque por la llegada de Jesús estamos en un momento salvífico totalmente distinto y muy superior. El que come de Jesús, el verdadero pan de vida, nunca morirá. Y esta declaración de Jesús no es algo figurativo, no. Lo que dice el Señor es algo literal. Los judíos no se hubieran escandalizado si fuera entendido figurativamente. No. Era una cosa literal y lo tomaron así. ¿Cómo es posible comer a un hombre? Porque no habían dado cuenta que era Dios mismo. Entonces, quiero decir algo. En los evangelios, siempre hacia el final del evangelio, uno de los últimos actos, tenemos realmente Jesús teniendo la última cena con sus discípulos. Era el día de Pascua. Y Él insiste en que esto es como una cena que Él no va a celebrar de nuevo hasta que venga otra vez. Pero era una provisión para ellos hasta que venga. Ahora, si fuera nada más una celebración simbólica, no hubiera tanta insistencia en que esta es mi verdadera
carne y sangre. Esos carne y sangre representa la persona entera, la totalidad de la persona, ¿verdad? Alma y cuerpo, pueden decir. Y la vida está en la sangre, ¿verdad? Entonces el Señor está diciendo, no, espiritualmente ustedes coman de mí y van a ser transformados por eso. Y entonces dice, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Al comer y beber del Señor garantiza permanencia en Él y en la vida eterna. Vale la pena percatarse que en el griego la palabra carne refiere a una sustancia específicamente física o humana. Entonces lo hubieran captado los judíos como hablando de su cuerpo. No es una expresión figurativa. Ahora, quiero también leer algo un poco más sobre este texto, o sea, otros textos que son muy importantes para captar el significado de todo lo que estamos hablando de la Santa Eucaristía. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 11, Pablo nos está dando una instrucción y vamos a leer un poco de eso. Partiendo del versículo 14. Entonces es primera carta a los Corintios, capítulo, vamos a decir, 10, primero, ¿verdad? De 14 en adelante. Por eso, queridos, huyan de la idolatría. Les hablo como a personas sensatas. Juzguen ustedes lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Fíjense, comunión, unión con Cristo. El pan que partimos no es comunión unión con el cuerpo de Cristo. Entonces hablamos ya de un apóstol que ya la tradición y la formación en el entendimiento correcto de este texto se está pasando a los otros creyentes. Porque un solo es el pan, aun siendo mucho, un solo cuerpo somos, pues todos participamos del mismo pan. Ahora, yo creo que muchas veces nosotros no tenemos el hábito de fijarnos y concentrar lo suficiente cuando estamos celebrando la misa, que vamos a estar recibiendo a Jesús mismo. Y eso lo recibimos si tenemos una experiencia emocional o no, no importa. La palabra de Dios es veraz, no nos engaña. Cristo entra en mi cuerpo de nuevo y me fortalece profundamente. Cuando yo lo encuentro y lo recibo con una fe expectante, hay cambios, hay fortalecimiento, hay liberación, cosas muy buenas suceden en nosotros. Entonces, voy a hacer un punto muy importante, voy a seguir leyendo. Fíjense en el Israel, según la carne, los que comen de las víctimas sacrificiales, ¿no están acaso en comunión con el altar? Estaban hablando del Antiguo Testamento. ¿Qué digo pues? ¿Que lo inmolado a los ídolos es algo? ¿O que los ídolos son algo? Pero sí, lo que inmolan los gentiles, lo inmolan a los demonios y no a Dios. Entonces, todo este texto está diciendo que esta clase de comunión tiene su efecto. Y o podemos estar en comunión con Dios o con el diablo por abrirnos a la actividad, a la persona del diablo que nos quiere posesionar y controlar.
No pueden beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No pueden participar en la mesa del Señor o de la mesa de los demonios. ¿O es que queremos provocar los celos del Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Entonces sí hay consecuencias graves cuando no estamos realmente en buena condición espiritual con Él. Y el último texto es eso, que tiene que ver también con la cuestión de recibir el sacramento en una forma apropiada. Dice aquí, a ver, ok. Sí, aquí es. Entonces, Pablo está hablando de la cena del Señor y dice eso, eso es en capítulo 11, partiendo de 17. Al dar estas disposiciones no los alabo, porque sus reuniones son más para mal que para bien. Pues ante todo, oigo que al reunirse en la asamblea hay entre ustedes divisiones, y lo creo en parte. Desde luego, tiene que haber entre ustedes disensiones para que se ponga de manifiesto quiénes son los auténticos entre ustedes. Entonces estaba hablando de disensiones entre las personas que no han seguido obedeciendo a las instrucciones de los apóstoles. Cuando se reúnen, ya hablando de la Eucaristía, pues en común, eso no es comer la cena del Señor, porque cada uno come primero su propia cena, y mientras uno pasa hambre, otro se embriaga. Había una práctica en la iglesia antigua de tener como una cena celebrativa después de la cena del Señor, y lo estaban mezclando y no se estaban comportando correcto. ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O es que desprecian a la iglesia de Dios y avergüencen a los que no tienen? ¿Qué voy a decirles? ¿Alabarlos? En eso no los alabo. Y hay otras cosas que Pablo habla de la necesidad de estar preparados espiritualmente para participar correctamente en la celebración de la cena del Señor. Entonces, de nuevo, voy a leer un texto que dice lo mismo, algo nuevo para nosotros. Mientras que estaban comiendo, esta es la última cena, tomó el pan y lo bendijo y lo partió, y dándoselo a sus discípulos dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias se la dio diciendo: beban de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. No hemos hablado nada de la alianza, pero una alianza es como un pacto entre dos grupos. En este caso es Dios con su pueblo. La alianza es como el acuerdo que Dios va a ser nuestro Dios, nos va a proteger, nos va a bendecir, nos va a guiar, ha preparado una vida eterna para nosotros, y nosotros le debemos obediencia, fidelidad, para poder vivir correctamente esta alianza. Entonces, la Eucaristía es como una prenda de lo que vamos a estar experimentando cuando llegamos al cielo, esta comunión con Él y los unos con los otros. Y en cuanto a algo anterior, algo histórico en la vida de la salvación,
que tenemos desde el Antiguo Testamento, vamos a escuchar algunas palabras por boca de Moisés y voy a tratar de juntar las ideas de las palabras de Jesús y de Moisés. Moisés dice, observen todo esto como ley perpetua para ustedes y para sus hijos. Cuando entren a la tierra que el Señor les dará, como prometió, observarán este rito. Y cuando los hijos les preguntan, ¿qué significa este rito para ustedes? Estoy hablando de cuando iban a salir de Egipto y su liberación. Y como Dios les dio una instrucción de cómo iban a celebrar la Pascua, o sea, el acto de liberación, en los años venideros. Y es muy importante, da la instrucción antes del evento que sucedió. ¿Por qué? Él sabía que el evento los iba a liberar, iban a estar en una nueva situación. Y era un acto de liberación tan importante que por el resto de la existencia de este pueblo judío tenían que celebrar para nunca olvidar esta expresión tan salvadora del Señor entre ellos, para siempre vivir en el agradecimiento por lo que ha hecho. Y cuando los hijos les preguntan qué significa este rito para ustedes, responderán, es el sacrificio de la Pascua del Señor que pasó de largo por las casas de los israelitas en Egipto, hiriendo a los egipcios y preservando nuestras casas. Ahora bien, Jesús, el Hijo del Altísimo, va a dar a los discípulos nuevas instrucciones de cómo celebrar la Pascua, donde Él será cordero inmolado. Todos los cabríos servían como un modo de obtener la reconciliación de Dios. Él, o sea, Jesús, va a establecer una alianza nueva y eterna por medio del derramamiento de su propio sangre. Este rito es solemne y es mucho más que un recuerdo sentimental que celebramos perpetuamente. La sangre derramada de Jesús sirve ¿para qué? Para el perdón de los pecados. Solamente la sangre divina nos puede lavar de los pecados y es capaz de lavar todos los pecados que el hombre puede cometer. Qué bendición que tenemos esa relación. La misma palabra de Dios nos dice, y penetró en el santuario una vez para siempre, hablando de Jesús, no con sangre de machos cabríos ni de novillas, sino con su propia sangre, consiguiendo una liberación definitiva. O no tenemos que nunca estar esclavizados, porque hemos recibido el perdón de los pecados, entonces ya esto nos esclaviza, pero el pecado ha sido eliminado y podemos vivir en la libertad y en la paz. La paz con Dios, la paz con nosotros mismos, la paz con los demás. Entonces, cada vez el pueblo católico celebra la Cena del Señor, estamos participando en un rito solemne, porque las promesas del Señor se están cumpliendo en medio de nosotros. No es una mera expresión simbólica, más bien es un reencuentro con Jesús crucificado y resucitado en medio de nosotros, presentándose a nosotros cuerpo y sangre, alma y divinidad bajo las apariencias de pan y vino. Es un milagro patente. Ahora bien, quiero hablar de algunas cosas prácticas rápidamente. La celebración del Día del Señor que se ofrece especialmente los domingos es una celebración del pueblo de Dios que está participando en la alianza nueva eterna.
Y el Señor nos quiere hablar como un pueblo en marcha. Por eso tenemos un deber de llegar, escuchar la palabra para formarnos en la verdad y recibirlo para vivirlo en el mundo hoy en día. Es solemne porque es Dios el Todopoderoso que se ha dado a nosotros completamente por medio de su Hijo Jesucristo. También hay que ayudar a todos los miembros de la familia a prepararse en cosas prácticas en el hogar para que puedan llegar a tiempo. O sea, no llegamos al último momento así, respirando así. Sí, porque no vamos a estar ahí en una condición y un espíritu realmente de reposo para poder concentrar y enfocarnos en lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Otra cosa, después de la cena del Señor, vale la pena cuando estamos regresando a nuestras casas, hablar un poco de lo que habíamos recibido por medio de la palabra proclamada por el sacerdote o el diácono, que realmente los frutos de la Eucaristía deben ser algo hablados y reconocidos. Entonces hay que llevar en el corazón un espíritu de reverencia, porque lo que está realmente sucediendo en la misa. Nuestra fidelidad es muy importante. Debemos proteger el horario para que siempre podamos llegar a la misa. No porque tememos un castigo, no, porque queremos respetar y amar al que nos amó profundamente. Es una relación de amor. Ahora, también debemos comulgar siempre y cuando sea posible. No llegar, si tenemos nuestra vida en orden y estamos en paz, muy bien. Y hay un error. Muchas personas creen que no pueden comulgar si tienen algunos pequeños pecados. Es pecado mortal que no nos prohíbe comulgar. Sí es bueno ir a confesarnos cuando sea posible para cosas pequeñas también, para nuestro crecimiento. Sin embargo, la Eucaristía es para el perdón de los pecados. Si estamos en una buena relación y hemos pecado en una forma leve, el Señor nos va a limpiar por medio de la recepción de Él en nosotros. Entonces tengan libertad de ir y participar en la misa. Otra cosa, la eficacia de la Eucaristía no depende de que si estamos emocionados en un momento dado o no. El Señor se da a nosotros fielmente y el poder espiritual actúa en nosotros a pesar de no sentirlo. Muchas veces no lo siento, pero muy adentro, en un nivel mucho más fuerte en la fe, yo sé que Dios es fiel y me está bendiciendo y veo los efectos más tarde. Entonces, nadie debe orientarse por la cuestión emocional o sentimental, no por la fe. Yo sé que mi Dios me viene, me lo ha prometido y Él no me miente, nunca. Entonces yo recibo, estoy bendecido. Ahora, también es muy bueno tener la práctica cuando sea posible, pasar una hora santa con el Señor en frente de la Eucaristía. Es algo bonito y muy bueno. Y también hay que ser un modelo para nuestros hijos. Si nosotros expresamos fervor, reverencia, fidelidad, respeto
por todo lo que es la vida eucarística, los hijos lo van a absorber y lo van a ver, y eso provoca mayor libertad de hablar del Señor, porque estás viviendo en el Señor, estás recibiendo del Señor, y van a tener cosas que decir. Y no nada más la mujer, sino el papá también. El papá tiene que empezar a darse cuenta que tiene que comunicarse por la boca lo que él cree también. Eso da mucha fuerza a todos. Entonces, para terminar, voy a leer un texto del Catecismo. Nuestro Salvador, en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y confiar así a su esposa amada, la Iglesia, el memorial de su muerte y su resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. Es tremendo lo que el Señor tiene preparado para nosotros en la Eucaristía. Nunca vamos a poder alcanzar a entender este misterio completo. Hay miles de libros escritos sobre este misterio, pero más importante es que lo vivimos y pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine para poder ser un pueblo auténticamente eucarístico, para ser discípulos eficaces en el mundo. Amén. Aleluya. Muchísimas gracias, Paco, por esa enseñanza sobre la Eucaristía. Ahora tenemos un momento de reflexión y pueden reflexionar y orar sobre la Eucaristía. Primero, alguien quería saber por qué antes se confirmaron los bebés o niños muy chiquitos que no entendían la confirmación. Okay. La respuesta es esta. En la iglesia antigua, la comunidad era muy unida y los papás entendían desde el puro principio que iban a llevar al niño a conocer y experimentar todo lo que era el plan de Dios, el Evangelio, y oraban con él y todo eso. Y la otra cosa es, como les dije, el estar insertado en Cristo da al niño la capacidad, una receptividad a las cosas espirituales mucho más fuerte para poder después asimilar y responder a la palabra enseñada a ellos por parte de sus papás. Gracias. Yeah. Y otra pregunta fue, ¿qué consejo tiene para los padres de familia, los que tienen la vocación al matrimonio, a catequizar a sus hijos? Y quizás especialmente en cuanto a la Eucaristía. Muy bien. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que empezar en la casa a orar y ayudarlos a orar en voz alta, de tener oraciones muy sencillas. Dios te amo, Dios estoy contigo, tú eres mi amigo. Y tienen que escuchar las palabras de oración oradas por sus papás, porque ellos van a poner el ejemplo. La otra cosa que pueden hacer es leer textos muy pequeños de la Escritura y hablar cómo este texto aplica a nuestras vidas. Eso, utilizar
la escritura. La otra cosa que mi esposa y yo decidimos hacer, que ha sido un gran beneficio, ha sido usar himnos y cánticos y cantar las alabanzas al Señor. Si nosotros no expresamos ningún entusiasmo cuando estamos orando y cantando, los hijos no lo van a captar. Pero si se dan cuenta de que nosotros estamos disfrutando de esta relación y estamos hablando a Cristo como si fuera nuestro amigo, ellos van a entrar en esta misma experiencia también. Ahora bien, cuando van a misa, muchas veces nosotros rezábamos realmente, ¿cómo se dice? La cosa de la divina misericordia. Oh, sí, no es el rosario, pero la capilla, no, ¿cómo se llama? Ay, Sí, ustedes, eso es. en los comentarios ustedes pueden... Coronilla, la coronilla. Sí. Pero no la capilla. De la divina misericordia. Y para prepararnos en camino. Ahora, cosas muy sencillas. Cuando yo voy a la iglesia, estoy muy consciente de que mis hijos me van a seguir. Entonces, me hinco y normalmente agarro a mi hijo y lo pongo a mi lado para que él se hinque y que esté allí conmigo como preparándose para recibir al Señor. Y yo le digo también, si tienes una necesidad y una petición especial, durante el tiempo de la celebración eucarística, no durante el tiempo de la palabra proclamada, sino pon tu oración, tu petición a los pies de Jesús en la Eucaristía, para que Él la tome y que te ayude. Amén. Cosas así. Amén. Son cosas sencillas, pero Muy a veces sencillas. no sabemos por dónde empezar. Así Pero es. empezar con lo más sencillo. A ver si alguien más tiene dudas, preguntas, comentarios. ¿Qué recomendación tiene usted cuando hacemos una hora santa? ¿Cómo orar frente a la Eucaristía? Oh. Porque a veces, pues en mi caso, me distraigo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer con las distracciones cuando uno quiere estar allí con Jesús? Okay. Bueno, voy a hablar de mi propia experiencia también. Muchas veces cuando llego, yo trato de decirle al Señor, Señor, estoy aquí contigo. Quiero tener este tiempo contigo a solas. Ayúdame a verte, a estar en paz contigo, etc. Y realmente cuando se lo digo así, esto me ayuda a darme cuenta de que estoy tomando en serio el enfoque. El enfoque es estar con Él y estar muy, muy consciente de que Él está conmigo. Y a veces no siento que necesito comunicarme con muchas palabras, sino la mera presencia del Señor como me cubre y me siento como muy cerca de Él. Y en esta paz, en esta experiencia de su presencia, algo empieza a darse. O sea, yo empiezo a decir algo porque mi mente ya está más llena de Él y los pensamientos ya no son míos, son pensamientos que brotan de la comunión que estoy experimentando. Y si eso no me está dando tanta ayuda, entonces yo tengo también algunos textos bíblicos, sobre todo los salmos, y leo salmos que tienen que ver con un anhelo de estar con el Señor o una expresión de alegría porque estoy en su presencia. Cosas que afirman el hecho de que Él está conmigo y estoy con Él. Amén. Y un consejo que alguien muy sabio me dio es también si tú estás en oración y empiezan los pensamientos empiezan a bombardearte, Sí. ¿verdad? Simplemente ofrecer esos pensamientos al Señor, porque Así quizás
estoy distraída porque estoy preocupada por alguna situación. Así es. Y esta situación empieza a meterse en mi cabeza. Entonces le puedo decir, Señor, te doy esta situación. Sí, ya. ¿Verdad? O algo así, como cualquier distracción, puedo agarrar esa distracción y convertirla en oración. Así es, yo lo he hecho así. Ajá, Él sí. me ayuda también. So, yo creo que simplemente pues requiere práctica y no darse por vencido si es que no, Amén. si al principio está un poco Y le incómodo. agrada a Dios el hecho de que estás allí, Así es. que simplemente estás aquí tratando de estar con Él. Él está muy contento. Él te dice, bienvenido, que venga más a menudo, estoy aquí para ti. Así es, así es. Pues están compartiendo varias cosas, por ejemplo, sobre los milagros eucarísticos Sí. que el beato Carlo Acutis, él tiene sí, todo eso. cómo no. Entonces están compartiendo eso, también diciendo excelente tema, muchas gracias. Y también algo para hacer con los niños es leer las lecturas de la misa en Sí, casa. la misa lo hemos hecho eso muchas veces también. Y hablarles sobre la importancia de la Eucaristía. Así es, excelente. Pues ya vamos llegando al final. Tengo algunos anuncios antes de el video con el obispo. Entonces, vamos ahora a hacer el sorteo. Sí. Entonces, a ver si están bien. listos para el sorteo. Crista, ¿quién va a ganar este libro? Perdón, el cámara está aquí. ¿Quién va a ganar el libro de consagración a San José? Crista nos va a decir en los comentarios. Y mientras tanto, voy a mencionar algunas personas muy importantes que han hecho posible este día. Pues primero quiero agradecer al profesor Paco, a los camarógrafos Brian Sapp y José Tilly, también Crista que nos está ayudando en los comentarios. También quiero agradecer a todos ustedes. Esta iniciativa es apoyada por la diócesis y cuando ustedes hacen donaciones a la apelación anual del obispo, cuando donan en la colecta parroquial, ustedes mismos están haciendo posible este programa. Entonces, muchas gracias por su generosidad y todo lo que aportan en sus comunidades. A ver, dice Crista que Víctor Rodríguez ha ganado este libro. Víctor, por favor, si puede mandarnos un mensaje privado con su dirección de casa y díganos si prefiere el libro en inglés o en español. Vamos a mandarle ese libro. Felicidades, Víctor. Ahora, Crista, ¿quién va a ganar esta imagen hermosa de la Sagrada Familia? Aquí pueden ver cómo se ve en una marca. A ver. Y también quiero agradecer a nuestro obispo Kevin Rhodes y a todos los sacerdotes, diáconos, todos ustedes que están sirviendo en sus comunidades. La verdad, estamos trabajando y colaborando juntos en la viña del Señor. Dice Cristina Álvarez. Cristina Álvarez ha ganado. Felicidades. Es una imagen hermosa. Yo la tengo pues la traje hoy, pero la tengo en un lugar muy central en la casa en este mes de San José. Ok, muy bien. Entonces, otra vez la playera, si ustedes quieren comprar la playera para mostrar nuestra unidad como discípulos en misión, cuestan $10 y Crista va a mandar el enlace para pedir las playeras. Ok, y también si quieren apuntarse para guiar la oración de apertura o una dinámica para romper el hielo, también Crista va a mandar eso en el enlace. Ok, el reto para este mes, el reto del mes pasado fue pedirle al Señor, preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres para mí? ¿Cómo quieres que yo te siga y que yo te sirva? ¿Verdad? Porque estábamos hablando del tema, ven, sígueme. Esta semana, como estamos hablando de los sacramentos y especialmente la Eucaristía, el reto es
tener una hora santa con el Señor. Y a ver si todos podemos ir a tener una hora santa frente a Jesús, Eucaristía, ponernos en su presencia y pues disfrutar unos momentos de silencio con Él. Entonces, si lo hacemos, si todos hacemos una hora santa en este mes, estamos juntos en oración y en comunión de esa manera. Podemos compartir los frutos de esta hora santa con nosotros. Así es, exacto. Ok, bien. Ahora, no se olvidan de que pueden ver las sesiones anteriores en la página de Discípulos en Misión. Crista va a compartir eso en los comentarios. Y también quiero reconocer los comentarios de algunas personas, ¿verdad? Excelente tema sobre la Eucaristía. Oh, wow. Ay, perdón, no sé qué pasó con el comentario que yo estaba leyendo de Paloma, que dice que su hija realmente se da cuenta de que algo está pasando en la Eucaristía, que no es solamente pan, pero es un pan que llena. Amén, alabado sea Dios. Ok, ahora tenemos la gran bendición de escuchar de nuestro obispo Kevin Rhodes en estos últimos minutitos. Entonces el obispo nos va a dar una bendición final y después de eso nos despedimos de ustedes. Entonces ahora el obispo Rhodes. Saludar a todos ustedes, participantes en el programa Discípulos en Misión. Estoy muy feliz y agradecido que ustedes están participando en este programa de formación de liderazgo en el servicio de la Iglesia. Este programa tiene lugar durante este año de San José, encomiendo a ustedes al cuidado y intercesión de San José durante este tiempo. Las Escrituras llaman a este humilde carpintero un hombre justo, que significa que José siempre seguía en obediencia la voz de Dios. Fue un hombre de amor generoso y sacrificado. Fue siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Él es un ejemplo para todos nosotros en nuestras vocaciones. Papa Francisco dice que la grandeza de San José consiste en el hecho de que fue el esposo de María y el padre de Jesús. San José fue unida a la misión redentora de Jesús. Él hizo un don total de sí mismo, de su vida, de su trabajo, al cuidado de Jesús y María. Fue llamado por Dios para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús. Nosotros podemos aprender del ejemplo de San José, aprender cómo servir a Jesús y a su iglesia con amor, humildad y fortaleza. Él nos enseña a amar a Jesús y a su madre, amar los sacramentos y la caridad, amar a la iglesia y a los pobres. San José, el humilde carpintero, nos enseña también la dignidad de trabajo. Trabajó honestamente para asegurar el sustento de la familia sagrada. Fue muy responsable como trabajador. Aprendemos de él que colaboramos con Dios, el Creador, cuando trabajamos. Servimos la familia y la sociedad. El trabajo por la iglesia y su misión de evangelización es algo muy hermoso porque estamos sirviendo a Dios y su reino. Yo quisiera expresar mi gratitud a todos ustedes por su trabajo, por su participación en la obra misionera de la Iglesia en nuestra diócesis. Dios confió a San José la custodia de sus tesoros más preciosos, María y Jesús.
San José cuidó amorosamente a María y se dedicó con gozoso empeño a la educación de Jesús. También custodia y protege su cuerpo místico, la Iglesia. Él es el patrono de la Iglesia Católica, la Iglesia Universal. Yo los invito, durante este año de San José, tener presente ante sus ojos el humilde y maduro modo de servir de San José. Nuestra vida, como la vida de San José, es una peregrinación en la fe. José, igual a María, permaneció fiel a la llamada de Dios hasta el final. Por el ejemplo y la intercesión de San José, servidor fiel y obediente, ruego que vivamos siempre con la fe, esperanza y amor en nuestro servicio a la misión de Cristo, como discípulos en misión. Ahora, termino con la oración que nuestro Santo Padre, Papa Francisco, nos dio por este año de San José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros, y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Hermanos y hermanas, que San José obtenga para ustedes la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muchísimas gracias, Monseñor Rhodes. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Paco. Dios los bendiga. Nos vemos aquí de nuevo el 10 de abril por Facebook Live a las 9:30 de la mañana hasta mediodía. Bendiciones. Adiós.